Y ya estamos de regreso aquí a Cyber Expreso, o como dicen algunos hispanohablantes, Ciber Expreso. Gracias. Ya saben que pueden conectarse a nuestra fanpage, alguna pregunta, alguna inquietud. Y ya estamos con Silvana Cárdenas. Ella es Country Manager de Right Management Perú. Es una división de Manpower. Ella es profesional de gestión humana. Es realmente apasionante, como sobre todo las damas, y en este caso Silvana, tiene pues diríamos ese sexto sentido para percibir el talento, y que ahora vamos a conversar con ella sobre empleabilidad laboral y comunicación digital. Silvana, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente hablábamos un poco antes de la importancia de potenciar nuestra empleabilidad, de la importancia de estar a la vanguardia si queremos estar vigentes en el mercado laboral, y ahora en toda esta era de la transformación digital en las organizaciones, es justamente eso lo que están buscando. Perfiles que tengan, perfiles digitales. Hemos pasado, y lo habla un estudio de Manpower Group, de líderes tradicionales a líderes digitales. ¿Cuánto tiempo en esta, diríamos, yo diría en esta fascinante forma de hacer una especie de headhunter, ¿no? De cazador de talentos? ¿Cuánto tiempo tiene? A ver, yo vengo trabajando dentro de Right Management, que es la unidad de negocios de Manpower Group, que es especialista en gestión de carrera y de talento. Entonces, ya estoy 2 años acompañando a Right Management. Me ha regalado mucho aprendizaje. Previamente he estado trabajando también algunos años haciendo consultorías, desarrollo de potencial. Entonces uno se va dando cuenta de cómo se va transformando el mercado laboral, cómo las habilidades que en algún momento eran tan necesarias, hoy día ya no son tan importantes. Y hoy día las empresas van requiriendo nuevas habilidades. ¿Qué cambios ha encontrado, por favor? ¿Qué diferencias ha encontrado usted en ese mundo analógico que quedó en el siglo XX y este siglo XXI, que es casi de, diríamos, homo cyberneticus, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente. Incluso en la forma, por ejemplo, la forma de buscar trabajo. De pronto ya no hay publicaciones, o no sé quién recurra al periódico para ver publicaciones laborales o se vayan a postular a través de un periódico. Creo que ya nadie. Sí, entonces ya hoy día las plataformas son digitales, y la búsqueda de las empresas también va por perfiles digitales. Personas que mueven mucho su LinkedIn. LinkedIn no es la única red a la que recurrimos los empleadores. A ver, hay que cuidar mucho nuestro perfil digital, y nuestro perfil digital tiene que ver con todas las plataformas que utilizamos. Si eres usuario de Instagram, si eres usuario de Facebook también, Twitter. Entonces, mantener una coherencia respecto de cuál es mi perfil profesional, mi perfil digital. Debería haber una coherencia entre las plataformas que utilizo. ¿Qué recomendaría, por ejemplo, de esa estandarización del perfil profesional? Primero, tener claro a dónde es que queremos llegar, o sea, dónde nos queremos ubicar, qué es lo que quiero yo comunicar. Y cuando hablamos de comunicación digital es, ¿qué es lo que quiero trasladar? ¿Qué es lo que quiero comunicar hoy día? Y no solamente viene por mi lenguaje, por la forma como yo me reúno con la gente y converso. Tiene que ver también por este respaldo, esta plataforma también digital, que es la que habla mucho más de lo que nosotros podamos decir verbalmente. O sea, estas imágenes que publicamos, los likes que damos, las cosas que compartimos, todo esto refuerza mucho nuestro perfil digital. O sea, nos crea una imagen. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la imagen que yo quiero trasladar? Y en función a eso, comenzar a construir mi propio perfil. Si yo quiero trasladar la imagen de una persona, un profesional de recursos humanos, seguramente voy a estar muy conectada con grupos de recursos humanos, ya sea en LinkedIn o en Facebook. Voy a publicar cuando voy a una entrevista, esa entrevista probablemente también la voy a publicar. Claro que sí. Entonces, es un poco ir construyendo la imagen que quiero construir, como me quiero ver de aquí a unos años, y yo tengo que ir desde hoy construyendo esa imagen. Y los recursos digitales, la comunicación digital es una herramienta, es un aliado para nosotros para construir nuestra empleabilidad, para trabajar nuestra empleabilidad y para potenciarla. Interesante. Hay que estar y esto tiene que ver mucho con la aprendibilidad, que es otro de los estudios de Manpower Group, el learnability. Le decimos nosotros, ¿qué capacidad tenemos para aprender? Porque nadie nació sabiendo, o sea, digo, incluso los nativos digitales que se manejan muy bien en redes y se manejan muy bien con las plataformas digitales, tienen que adaptarse porque esas plataformas van modificándose permanentemente. Entonces nadie domina todas. Todos somos como que de inicio
aprendices de una plataforma digital. Bueno, en el caso mío yo me siento un inmigrante digital, no sé en el caso suyo también. Somos inmigrantes. Pero a propósito, tenemos un video para centrar mucho más y que nuestros cybertelevidentes se arropen un poco más de lo que vamos a conversar. ¿Le parece? ¿Permitimos? Adelante, Jason, con el video. The online world continues to be a more increasing part of our daily lives. We consume news and knowledge through countless sites and blogs. We maintain friendships and business contacts through social media. And we work, organize and share, preferably in the cloud. Manpower Group, world leader in developing and delivering innovative workforce solutions, integrates this digital revolution into the world of work. Because we always want to provide solutions which are efficient, flexible and innovative. Such as the finding, utilizing and molding of talented employees. Our recruiters, web specialists, marketers and data analysts will then work closely together with you. We learn all about the ins and outs of your company, your goals, your processes, your employees. We put our digital platforms, networks and channels into use. We optimize websites and posts for search engines, manage specialist communities, and set up online assessments. And we analyze our data according to your wishes. This is how Manpower Group brings the on and offline world together, developing the best strategy for you. Day and night, nationally and internationally. With just one goal: matching the right people with the right skills with your organization. Talents who commit themselves to you professionally and who, through Manpower Group, optimally continue to develop through e-learning modules and customized online training, so that the digital revolution becomes an incentive for growth and innovation for your organization and your talents. Manpower Group, an innovative workforce solutions company. Algo más para centrar nuestra conversación con Silvana Cárdenas. Nos habíamos quedado en un punto importante, cómo esa migración al mundo digital también hacía que los que ya son nativos digitales comiencen a adaptarse a este mundo analógico de transición, ¿verdad? Hay que adaptarse y una de las competencias que requieren muchísimas organizaciones, hoy día te comentaba que vienen cambiando permanentemente, es esta, no es la flexibilidad, la adaptabilidad. En un mundo tan cambiante no podemos conformarnos con tener las habilidades suficientes por las que me contrataron, o sea, me contratan con algunas, pero yo en mi camino, en mi desarrollo, tengo que prepararme y tengo que desarrollar otras habilidades para irme adaptando a estos cambios del mercado. Importante, por ejemplo, ayer conversaba con un amigo y me decía, mira, voy a ver el programa porque el tema que vas a tocar era más o menos las 10:30, 11 de la noche, y me decía sobre empleabilidad laboral. Es cierto que en el siglo pasado ya las personas con 50 años, por ejemplo, estaban un poco en desuso en el ambiente laboral, pero que con las nuevas tecnologías están regresando para captar su experiencia. Es, diríamos, resaltante la inclusión de personas mayores en la empleabilidad laboral. Sí, por supuesto, ese es un plan que trabajamos también dentro del grupo y es la diversidad. ¿Dónde encontramos esas canteras de talento? Hay muchas canteras de talento. Nosotros hablamos mucho de la escasez de talento y la escasez de talento justamente porque las empresas están buscando determinados perfiles y no necesariamente encuentran esos perfiles idóneos en el mercado laboral. ¡Ah, caramba! Claro. Entonces depende mucho de cómo se vienen adaptando. Yo siempre digo que los profesionales, no necesariamente por edad, sino por adaptabilidad, es que van quedando caducos. Entonces, hay personas mayores, hay baby boomers que son como muy ágiles, que tienen muchos deseos de aprender y que se adaptan fácilmente, mientras hay millennials que son como más rígidos también. Entonces, tendría más que ver en esta facilidad que yo tengo para adaptarme a un nuevo mercado, en esta facilidad que tengo yo para desaprender y aprender tecnologías, metodologías, en las que va a hacer que yo sea mucho más vigente. Y lo que tú dices es verdad. Hay experiencia
que había sido en algún momento dejado de lado. Y hoy llegan a hacernos consultoría, hoy llegan a hacernos mentoring. Entonces, hoy llegan a asesorarnos y a decirnos efectivamente, todo bien con las habilidades digitales y son necesarias, pero no nos podemos concentrar solamente en las habilidades digitales, sino que hay que hacer este mix de si podemos nutrirnos de la experiencia de un profesional fuera. Hay mujeres profesionales muy bien capacitadas, con una excelente trayectoria profesional y organizacional, que dejaron de lado sus carreras por un espacio para dedicarse a su familia, por ejemplo, porque se encontraron con la maternidad y porque quisieron responder este llamado de dedicarse a tiempo completo, y lo cual es correcto y está bien, le están atendiendo en su momento. Sin embargo, no dejan de aprender, se siguen preparando, siguen actualizadas. Entonces, eso es una cantidad de talento importante también. ¿Cómo ha crecido el mercado y la presencia de mujeres en el mundo laboral digital? Ese es un gran reto y es un tema que me apasiona. Espero que tengas un montón de tiempo. Claro que sí, por favor. Es un tema que me apasiona también porque efectivamente la mujer está ganando mucho porcentaje y mucha participación. Hay organizaciones en las que ya estamos 50-50, 49-51, pero el reto es ubicarnos en posiciones de dirección. Porque en mandos medios, en posiciones más operativas, seguramente hay sabemos muchísimas mujeres que vamos participando. Entonces, sí hay como equidad, hay el mismo porcentaje de números de trabajadores, pero no necesariamente en posiciones de dirección. Y creo que es ahí un poco donde debemos apuntar las mujeres. ¿Qué nos está haciendo falta para tomar esas posiciones de dirección en las organizaciones? Posiciones de tecnología, por ejemplo, todavía es un nicho en el que las mujeres no hemos llegado a tener igualdad en posiciones directivas. Habiendo mujeres evidentemente hay grandes ejemplos de mujeres que se han posicionado muy bien en empresas de tecnología, pero si vemos los porcentajes, hay muchísimo por trabajar. ¿Pero por qué no se da eso? ¿Hay una resistencia machista? Tenemos que ser claros. ¿Hay una resistencia que de repente esa mujer me va a mandar y no me gusta que me manden? ¿Hay ese prurito todavía, Silvana, o no? Lo que buscamos o proponemos son sponsors. Estamos hablando, hoy mismo las organizaciones están en manos masculinas, o sea, la mayoría de los directorios están compuestos, estoy hablando del Perú, la mayoría de directorios están compuestos por hombres. Entonces, son ellos los que tienen que tener esta apertura de incorporar más mujeres y promover esta diversidad dentro de los comités, dentro de los directorios. Esto enriquece a una organización, enriquece un directorio. Creo que pueden haber mejor toma de decisiones cuando hay un grupo mixto. Entonces, esos sponsors serían los primeros que deberían comprometerse con hacer participar más a las mujeres en estas posiciones de dirección. Eso por un lado. Yo no diría de temor masculino, no se me ocurriría mucho ir por ahí. Pero los estudios dicen también que las mujeres no nos vendemos tanto. Hablando ahora del marketing digital, por ejemplo. Las mujeres no nos vendemos mucho. Los hombres son mucho más hábiles en hacer networking, por ejemplo. Claro, ellos son mucho más hábiles en salir, en llamar, en ir a tomarse un café, en conversar y en generar relaciones. Venderse un poco, ¿no? Se venden mucho mejor. La mujer, sin embargo, es mucho más eficiente. Podría rentabilizar de menos contactos, pero podría rentabilizar mejor. Sin embargo, no le dedica un espacio de su tiempo a trabajar su networking. No le dedica una importancia dentro de su desarrollo a potenciar su marca digital. Silvana, ¿cuánto también ha cambiado un poco la forma masculina de ver las cosas? Siempre, por ejemplo, se ve una chica bonita frente a una chica que de repente no está agraciada, pero la chica agraciada tiene mucho más talento. ¿Se está rompiendo también esos esquemas, diríamos, de la parte estética física con la parte del intelecto, la creatividad, algo, o no? Sí. A ver, hay posiciones en las que se requiere, si son de atención al público, etcétera, se requiere mucha simpatía, mucha empatía, mucha conexión. Son habilidades, más que ver perfiles físicos, son habilidades que tiene que tener la persona. Puede haber una chica guapísima, pero no necesariamente maneja excelentes habilidades de comunicación, no necesariamente es muy empática. Entonces, yo no quisiera ni siquiera tocar estos temas porque, claro, que vienen con la discriminación y que van a haber muchas personas que se pueden haber sentido afectadas. Claro. Yo, honestamente, no lo veo de cerca. Yo de cerca veo mujeres muy talentosas,
que están logrando, con un buen plan, estructurando su plan, están logrando sus objetivos profesionales y personales. Estamos llegando a tener este balance, que digo, este balance que buscamos permanentemente, lo estamos consiguiendo de alguna manera. Entonces, creo más en el talento. Creo más en el talento, en identificar qué es lo que quiere esta organización y yo de qué manera me voy a preparar para estar a la par y al nivel, acortar esta brecha, cerrar el gap respecto a lo que busca la organización. De las ¿Guapa o no guapa? Porque al final... sí. No, mi abuela decía de que al final el talento se refleja también en la belleza de la persona, ¿no? Hay gente que no necesariamente puede ser un artista de cine, pero su talento la hace tan simpática, tan agraciada. Por ejemplo, El cerebro enamora. Así es, Barbara Streisand, por ejemplo, no es una Muy verdad, talentosa. pero es talentosísima, ¿no? Entonces, hay casos así típicos. Y por ejemplo, de las profesiones femeninas que están escalando, ¿cuáles son? Ese es un reto importante también. De las posiciones femeninas vienen, por ejemplo, todos los temas relacionados a gestión del talento, vemos mucha población femenina. En gestión de talento, en recursos humanos, en marketing, comunicaciones. Entonces vemos, pero sí nos está faltando más en las industrias. En industrias no hay mucho porcentaje. Tengo un hijo universitario que me contaba que sí, pues que en la facultad de ingeniería industrial no había el porcentaje, aunque no había equidad. ¡Ah, caramba! Entonces digo, claro, pero sí ya viene un poco desde ahí, ¿no? Ya viene un poco. En cambio, en la facultad de psicología había bastante población mayor de mujeres que de hombres. Entonces, Ciencia de la comunicación, por ejemplo. comunicación está como más equiparado. Claro. Pero ya viene desde un poco la formación. Ahora está bien, las mujeres tenemos que estar donde nos sintamos cómodas. Y los hombres también. Claro. Y los hombres también. Donde yo identifique, no por mi género, si tengo mayor o menor oportunidad, sino por mi talento y por mis propias habilidades. Qué importante es conocerse, autoconocerse y decir, bueno, estas son mis habilidades y creo que sería un excelente profesional de este rubro. Hombre o mujer. Tenemos una pregunta por ahí, a ver, Jason. A ver, dice, ¿qué de cierto es que las empresas están utilizando las redes sociales como parte de la evolución para procesos de reclutamiento? De ser así, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben de tener en consideración para el correcto uso y empleo de las redes? Gracias a Andrés Briceño Guillén. Totalmente correcto lo que dice Andrea, ¿no? Andrea, ¿no? Andrea. Bueno, Andrea yo tengo que ir al oftalmólogo. Discúlpame, Andrea. Muchísimas gracias. Y es totalmente correcto, pero por supuesto que revisamos perfiles. Un headhunter también recurre, hay estrategias de búsqueda de ellos. No nos da la vida o no les da la vida para quienes hacen ese trabajo a estar revisando infinitos CVs físicos. Lo que se hace es recurrir a la plataforma, de ir al LinkedIn, y si no encuentro mayor información y si quiero ver, dependiendo de la posición, qué tan relacionada es esta persona, probablemente también me provoque ir a su Facebook, al Instagram. Es válido, si tienes una red y son públicas además, es válido y no es ajeno a pensar de que alguien va a revisar tus redes. Entonces, la importancia la hablamos al inicio de la conversación. Ser coherente. O sea, qué importante es ser coherente entre lo que yo estoy diciendo y lo que dice mi hoja de vida, lo que dice mi CV, respecto del estilo de vida que llevo. ¿Cuál es ahora la característica de un CV? ¿Han cambiado mucho, diríamos, la manera como presentar un CV? ¿Todavía se estila poner la foto? Ya no, yo leía algunos comentarios de algunas revistas especializadas en temas laborales, porque años atrás pues habría las famosas relaciones industriales, que en las relaciones industriales veían la parte personal y todo, ¿no? Que creo ya no escucho nada de esa profesión. Pero, ¿hay alguna característica, diríamos, nos recomendaría Silvana para hacer un buen CV? Sí, esto que dices, hay políticas globales respecto de discriminación que nos piden, o nos dicen, o nos sugieren no ponerle foto al CV. No es necesario ponerle foto porque uno está sujeto a que lo discriminen y tal. Ahora, yo tengo que ser muy honesta en la experiencia, no por temas de discriminación, sino por memoria visual. Hay muchas personas, yo incluso, puedo no acordarme de tu nombre, pero físicamente me acuerdo de tu cara. Muchas gracias. Y tú, claro, y esta imagen me transmite una experiencia también. O sea, me acuerdo de la conversación que hemos tenido, me acuerdo de lo que hemos hablado, e incluso de lo que sentí yo durante la entrevista. Qué bueno. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo sucede cuando yo hago una entrevista de trabajo, una entrevista profesional. Muchas veces la imagen de la persona me lleva a recordarla. Entonces,
hay veces en las que he sugerido, bueno, pongan la foto, conozco al cliente y el cliente es muy visual. Y los clientes visuales cuando no encuentran la foto, dicen, me acuerdo de esta persona, digamos, Andrea Briceño que nos escribió. Me acuerdo me suena el nombre, pero ¿cómo era su cara si es que la entrevisté? Y como el CV no tiene foto, probablemente la voy a googlear. Y ahí es donde también los invito a googlearse. Googleense a ver qué es lo primero que aparece de ustedes en la red. Ese es bueno, eso es como un CV mundial, ¿no? Sí, googleen sus nombres, qué es lo que aparece. Entonces probablemente primero aparezca la red social que más usan. Si la red social que más usas es Instagram, probablemente salgan las fotos o las imágenes que colgaste en Instagram. Si la red social que más usas es Facebook, entonces probablemente salga tu actividad en Facebook, o salga como prioridad. Y si es LinkedIn y tienes una buena actividad en LinkedIn, también saldrá tu perfil profesional. Entonces, nuevamente, ¿cómo te quieres posicionar cuando alguien te googlee? ¿Qué imagen quieres mostrar? Entonces, revisen muy bien las imágenes que colgamos en las redes. Esas imágenes que se transmiten, por supuesto que transmiten y comunican. Bueno. Sí es importante tener una coherencia en nuestras redes. En la empresa que estás ahora, ¿cuáles son las perspectivas para este año en el aspecto laboral digital, por ejemplo? Nosotros estamos en plena, ¿quién no? En plena transformación digital que acaba siendo una transformación cultural. Muchas empresas y nosotros en Right Management hacemos consultoría a las organizaciones, consultoría de transformaciones culturales también. Entonces nos ha tocado hacer intervención no solamente en la nuestra, en varias organizaciones respecto de cómo esa transformación cultural tiene que ver también con la cultura. Con la cultura hay que de pronto redefinir posiciones, hay que hacer programas de mentoría, de mentoring inverso. Sí, claro. ¿Cómo comunicamos? Nos encontramos con poblaciones que son plurigeneracionales, ¿no? O multigeneracionales. Entonces encontramos centennials, millennials, generación X y baby boomers, todos compartiendo un mismo espacio físico, con estilos de comunicación diferentes cada uno de ellos. Entonces hay que adaptarse. ¿Qué va a pasar? Hay que saber cómo nos comunicamos con las 4 generaciones. Así es. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo? Que es algo que ya Europa está utilizando, ¿no? El trabajo a distancia, ya el espacio físico tradicional de ir y sentarse está quedando atrás. ¿Cómo está enfrentando Right Management este teletrabajo? Bueno, en Manpower ya lo tenemos. En mira. Manpower hay teletrabajo, sí, por supuesto. Además, hay también, es como alguna propuesta y valoran muchísimo, los millennials y los centennials valoran muchísimo su independencia, sus espacios, sus horarios. Y esta es una oferta de valor también que se propone, o sea, el de estar fuera de no necesariamente en el espacio físico de la organización, sino también desde tu casa y poder atender tus negocios desde tu casa, poder hacer tus llamadas, si trabajas en reclutamiento, selección, que es el core de nuestro negocio, también lo puedo hacer desde mi casa. Al final, yo voy a entregar resultados. Se cumplen los objetivos, ¿no? Y me sucede, por ejemplo, que yo estaba por hacer una visita en estos meses, estaba por hacer una visita al hemisferio norte, a la matriz, y nos dicen, bueno, pero mejor no vengan todavía porque nadie está viniendo a las oficinas porque hace tanto frío. Claro. Y todos trabajan desde sus casas. Entonces mejor es esperarse como un poco más, que mejore el clima. Y la gente está trabajando en su casa. Y trabajan desde otros países bueno, acá también tenemos haciendo procesos para otras partes del mundo. ¿Dónde es la sede de la empresa que estás? En Milwaukee. Sí. Qué bien. El cerebro no tengo el gusto de conocerlo, pero ya ahora se presentaba mi oportunidad y me dicen, pero espera un poquito que están menos 15. ¿Y a nivel, menos 15 no me... ¿Y a nivel de Latinoamérica, en cada país hay una oficina o...? Sí, bueno, estamos en 90 países alrededor del mundo, o sea, digamos, con oficinas en 90 países. Manpower, Right Management tiene 60 en el mundo. La matriz está en México, digamos que la regional, para la TAM está en México. Y Perú tiene a su cargo, nuestro gerente general tiene a su cargo Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Así que ya es, sí. Acaba siendo, no acaba siendo una mini región, pero sí acaba siendo un centro importante también para el Perú para poder exportar talento y compartir buenas prácticas. Qué interesante realmente. Silvana, para cerrar, recomendaciones, consejos, que es lo que nuestros cibertelevidentes de Cyber Expreso deben estar muy ansiosos de escuchar
dada la experiencia que tienes, de todo ese manejo y esa conversación enriquecedora que hemos tenido. Me acabo de dar cuenta que no te respondí una pregunta que es súper importante y me parece que le genera mucho valor a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo funciona un CV, por ejemplo? Decías, Exacto. ¿no? ¿Cuál es la tendencia del CV? Y yo creo que me fui para las publicaciones. El CV que utilizamos no debe tener más de dos páginas. Ya, buen detalle. Muy importante trabajar con las palabras claves, porque como yo les comentaba, no es que leemos los CV físicos, sino es que es probablemente los que ya estén colgados. Entonces, estos keywords son importantes, palabras claves que estén dentro del resumen. Ese resumen de inicio debe tener máximo 8 líneas y es bien importante porque ese resumen es como el checklist de lo que está buscando la persona que quiere conseguir tu perfil. Cuando ya nos vamos a detallar nuestra experiencia profesional, evidentemente vamos de la actualidad hacia, ¿sí? De la actualidad hacia el pasado hasta 10 años de experiencia. Quienes tengamos más, no nos vamos como muy atrás porque son posiciones seguramente que no le agregan tanto valor a la posición que estoy O sea, lo buscando aconsejable actualmente. es 10 años. 10 años, bueno, O sí. seguramente nos escuchan jóvenes que no tienen tanta experiencia, pero digo, quien la tiene más, de pronto yo hace 10 años estaba en un rol que hoy día no me interesa mucho posicionarme. Si me dejo entender, de repente antes era analista y hoy día ya estoy en una posición más de dirección, entonces enfocarse mucho más en las últimas actividades y no trabajar mucho en funciones, sino poner los logros. Es importantísimo consignar los logros. Si yo estoy buscando a alguien, me interesa saber no lo que hace exactamente, sino lo que consiguió ejerciendo esas funciones. Ah, interesante. Y eso es bien importante porque sí identificamos que a los profesionales peruanos nos cuesta muchísimo reconocernos los logros. Claro. Decimos, no, pero eso parece que fuera parte de nuestra función. Un autobombo, ¿no? Como dicen. Pero hay que hacerlo. Ah, ya. Pero hay que hacerlo porque esto es parte del desarrollo de nuestra marca personal. Y yo tengo que saber comentar qué es lo que he conseguido. Si yo no te cuento qué es lo que yo he logrado, nadie más se lo va a contar. Entonces, yo tengo que saber contártelo de una manera muy humilde y muy honesta y real, además, qué es lo que conseguí, cuáles son mis fortalezas. Entonces, sí es importante trabajar el CV máximo 2 hojas, ponerle mucho énfasis al resumen inicial y comenzar a trabajar no en función a funciones, sino trabajar los logros conseguidos en el ejercicio de las funciones. Fantástico. Apenas termine el programa, llegaré a casa y voy a rehacer mi CV. Revisamos A ver, el CV. Y de repente mañana ya tengo 20 trabajos ahí. Seguro, yo igual los invito, visiten la página, estamos también en redes. Ah, qué bueno. Sí, estamos en Facebook, nos pueden buscar a Manpower Group Perú, al Right Management Perú, que es la unidad de negocio que me toca dirigir, en Facebook también, en LinkedIn, y ahí vamos dándoles consejos de empleabilidad, sacamos videos, cómo es una entrevista por Skype. Hoy muchas entrevistas son ya virtuales. ¿Cuáles son los estilos de entrevista? Ya no solamente existe la entrevista por competencia, sino hay muchas formas de entrevista. Y todo se lo vamos contando porque, claro, nuestro interés es hacer al peruano sumamente empleable, no solo aquí, además exportable. Entonces, mientras mejor trabajemos nuestra marca personal y sepamos vendernos, nosotros estamos felices. Bien. Gracias, Silvana. Ha sido realmente sí. enriquecedor. Gracias por tu tiempo. Sabemos también de tu recargada labor. Y decir a nuestros cibertelevidentes que realmente la empleabilidad laboral y la comunicación digital es algo que se vive día a día. Que va de la mano y que depende de nosotros. Siempre acabo, y déjame cerrar, Por favor. pidiéndoles que se hagan dueños de su empleabilidad. No es responsabilidad de la organización donde trabajamos que nosotros nos desarrollemos profesionalmente o no. O sea, yo tengo que hacerme cargo de mi empleabilidad, yo tengo que hacerme cargo de desarrollar las habilidades que siento que me faltan y también, si no las puedo desarrollar dentro de la organización en la que me encuentro hoy, pues buscarla afuera. Y también tengo que estar lista para que afuera me vean. Entonces, trabajar la empleabilidad es súper importante, pero hacerse dueño cada uno de su propio desarrollo profesional. Me has hecho acordar una frase de mi madre, que era profesora rural, y me decía, no hay hombre que pase de moda, sino que no se actualiza, me decía. Tal cual. Y mira, en este momento, en esta transformación digital y en la era digital, sigue siendo vigente la frase de tu mamá. Increíble. Y me lo dijo en el año 68, ¿no? Yo tenía 8 a 9 años. O visionaria tu mamá. Increíble. Bien, nosotros llegamos así al final de Cyber Expreso. Les decimos gracias y, como siempre, hasta el próximo martes con más de tecnología y ciencia. Cyber Expreso.